Buenos días. Eh, em, el tema de hoy es ya oficialmente filosofía moderna, ¿sí? Entonces, ese tránsito había terminado oficialmente con Guillermo de Ockham desde la escolástica y ya empiezan a haber esos agentes de cambio en el que ya no van a haber escuelas, sino ya van a haber personajes con su propia ideología. Y uno de esos primeritos que vamos a tener, y uno de los padres de la filosofía, no, el padre de la filosofía alemana va a ser Nicolás de Cusa, Nicolás von Coase, Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa va a ser a medio camino entre místico y filósofo. Entonces, este hombre va a postular, eh, va a revolver bastante bien el neoplatonismo con el aristotelismo y él va a postular, a hablar del infinito, que Dios es infinito. Como Dios es infinito, su creación también es infinita. Y como su creación también es infinita, el infinito no tiene centro. Porque si tiene centro, quiere decir que hay mitades, y si tiene mitades, quiere decir que no es infinito. Entonces, el mundo es infinito. Conocer a Dios es imposible, conocer todo es imposible, pero uno puede ir a punta de conjeturas y de observaciones haciéndose medida de las cosas. Se pueden hacer conocimiento de las cosas, pero nunca se va a poder tener un total conocimiento. Siempre se va a poder aproximar. Entonces, la filosofía de Nicolás de Cusa es pasa a agache en el momento, el tipo nace en 1401, pasa a agache porque el que la va a sacar cara va a ser Giordano Bruno, que va a postular cosas muy parecidas, pero va a morir quemado en la hoguera por no arrepentirse de las herejías que en ese momento eran. Entonces, el pensamiento de Nicolás de Cusa le va dando más solidez a la ciencia, ¿sí? Ya recordemos que en la escolástica habían dicho que el problema de los universales era algo muy complejo y que el nominalismo había avasallado todas las especies y géneros. Entonces, ya con el pensamiento de Nicolás de Cusa, que no es fácil decir que Nicolás de Cusa es un platonista o es un aristotélico o es un escolástico o es un patrístico, lo que sí sabemos es que en el debate acerca de la teoría del conocimiento, él ya va dando ideas acerca de la ciencia, del método científico, lo va reafirmando, ¿sí? Lentamente. Entonces, como Dios es infinito y el mundo es infinito, entonces el mundo no tiene centro, por lo tanto la Tierra no puede necesariamente estar en el centro. Es más, habían discusiones en la escolástica acerca del movimiento. Si la Tierra se mueve, entonces ¿por qué no sentimos el movimiento? Y habían toda una serie de discusiones acerca de si usted soltaba dos flechas y las dos flechas se, se estrellaban, pues quería decir que no era el viento lo que las movía, porque muchas veces se pensaba era eso, que era el viento el que permitía que las flechas se movieran, no era la fuerza, no existía el ímpetu que uno tiene para poder irrumpir en la naturaleza. Entonces, el pensamiento de Nicolás de Cusa va a afirmar que el movimiento sí existe, y solo que no lo podemos percibir, porque Dios no es totalmente percibible. Entonces, eso va a postular Nicolás de Cusa. ¿Listo? Entonces, él va a escribir un libro que es muy bonito el título, Docta Ignorantia. Va a decir que para poder uno, mejor dicho, para acumular tanto saber todo el tiempo, uno debe estar reconociendo que uno no conoce. Al mejor estilo de Sócrates, ¿sí? Entonces todo el tiempo uno debe estar reconociendo que cuanto uno, como Dios es infinito, y cuanto más uno conozca, menos conoce. Entonces uno va acumulando una docta ignorantia. Eso es un libro que tiene una serie de subdivisiones, empieza hablando de Cristo, de Dios, después empieza hablando del universo y luego de Jesucristo, ¿no?
Entonces, em, después de esto, ya de Nicolás de Cusa, tenemos otro adelantado que ya no es parte de la escolástica, ya es filosofía moderna, ya comienza a postular la vía científica y natural, ¿sí? Ya natural desprendida, aunque Nicolás de Cusa todo el tiempo es teólogo, todo el tiempo es casi que San Nicolás de Cusa, pero mira tú que va aportando a la ciencia, ¿no? Lo que empezaría con un movimiento religioso a ultranza, pues se convertirá en otra cosa. Entonces, tenemos otro personaje que va a también colaborar en esto, que va a ser Tomás Moro. Tomás Moro es un hombre católico que vive en Inglaterra y el tipo está con las noticias del nuevo descubrimiento de América. Y el tipo hace un análisis de su sociedad, especialmente de Inglaterra, y dice, no, eso está muy podrido. O sea, no. Vamos a imaginar, porque si me pongo a criticar directamente al rey, me va mal, le fue mal. Pero pues no pensó que fuera por escribir el libro. El libro suena muy bonito, utopía es la primera vez que se vuelve a escribir esa palabra, porque utopía significa como sin lugar, un lugar que no existe. Entonces, en Utopía este hombre va a recrear una isla maravillosa y en esa isla maravillosa las personas no van a tener propiedad privada de la tierra, alarma de comunismo, no van a tener propiedad privada de la tierra, van a vivir en las tierras, van a usar las tierras, pero van a rotárselas cada 6 años, para que no se amañe mucho que mi terruño, no, nada y nada, nada de terruños. Se trastea obligatoriamente cada 6 años. Eh, es curioso como la salud, por ejemplo, si usted está enfermo y no tiene familiares que le ayuden, a pesar de que el sistema político de utopía es una teocracia, es decir, que manda la religión, hay una democracia representativa, el rey es votado, o sea, se puede votar por el rey, pero sin embargo la influencia de la religión está por todo lado, la religión católica. Entonces es extraño. Va a existir la idea de que si usted no tiene familia que le ayude, y por más católico que sea esa isla de utopía que tiene 54 ciudades y una ciudad central, pues la idea es la eutanasia. Ah, pues no tiene familiares que le ayuden, no, el Estado no le va a ayudar, no emocione, le tenemos una inyección letal, aunque eso no existe en el libro, las inyecciones letales. La eutanasia, al buen morir, se le aplica la eutanasia. Entonces, todo el mundo tiene que vestirse con la misma ropa. Y todo el mundo tiene que hacer su ropa. Pero su ropa simplemente se va a diferenciar es porque se taparán más o menos de acuerdo al clima que hagan. No es que yo quiero ponerle aquí un ribete o quiero ponerle flequillo, orden o nada de eso. Entonces, uno ve Utopía, pues es muy encantador respecto de la justicia social hasta cierto punto, pero tiene elementos extraños. Es más, hay esclavitud en Utopía. Se supone que es un lugar paradisiaco. Y uno dice, pero paradisiaco y esclavos, no lo sé, Rick. Entonces, es curioso, es una utopía católica pensada por Tomás Moro, pero pues no sé, a mí no me gustaría vivir en utopía. A ustedes les parece bien, pero eh, se intenta promover una justicia social, pero sin embargo es una especie como de stalinismo, no sé. Entonces, esa visión que tiene Tomás Moro obedece a toda una lógica de pensamiento que se está dando en ese momento en el mundo y es irse desprendiendo cada vez más, aunque Utopía es una teocracia, es católica. Mira tú que difiere bastante de los valores católicos, porque en el catolicismo no es posible la eutanasia. Hoy por hoy siguen joropeando con el tema y que no, y que no, y que pro vida. Pero pues el tipo no tiene ningún problema en autorizarle que no pueda trabajar, que se muera. Lo matamos. Entonces, pues va en contra de la propiedad privada, el rey se puede votar, la gente debe llegar virgen en el matrimonio, pues eso sí, pero sin embargo, lo que intenta Tomás Moro es como decir, mire,
puede haber una ciudad perfecta que no cuadra con los cánones establecidos de ciudades que se han establecido durante lo largo del tiempo, pero, pero es una ciudad que está cada vez abogando más por el derecho de gentes, que las personas tengan más derechos. Aunque ahí no es que tengan muchos, pero en comparación con la Edad Media y con el feudalismo, eso es un avance. Utopía no existe y nunca existió. Sin embargo, ya para cuando Tomás Moro escribe esto, ya hay bastantes ciudades europeas con bastante autonomía y donde el poder religioso ha perdido bastante poder. Entonces, esa utopía es una mezcolanza entre libertades individuales y catolicismo reforzado. Es algo que yo no sé en qué parte del espectro político ubicarlo, ¿no? Porque es que eso trasciende. Entonces, esa es una forma de filosofía moderna, ¿sí? Ya el tipo comienza a postular la idea de una sociedad distinta. Esas ideas de sociedades distintas va a estar de moda con los contratos sociales que los veremos después. Esto de utopía no puede considerarse una idea de contrato social, pero tiene los elementos de lo que se puede considerar un contrato social. Entonces, uno no sabe dónde ubicar a Tomás Moro, si entre los contractualistas o entre los precursores de los contractualistas. Posteriormente tenemos a Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas va a ser un sacerdote dominico y este hombre va a venir de España a República Dominicana donde lo nombran encomendero. En ese momento las islas era la primera parte donde estaban los españoles y era el trato muy cruel con los indígenas. Habían hecho exploraciones e inmediaciones hacia la tierra firme, pero no se había oficialmente conquistado grandes territorios. Entonces, eh, coge y lo nombran dueño de una tierra y en esa y en esa tierra que lo nombran como gobernador, no sino como encomendero, le dan unos indígenas y los indígenas le dicen que él es muy amable, que porque no es como los demás españoles que son con garrote y el tipo, momentico, momentico. Los españoles le están pegando a ustedes, sí, entonces los españoles, los indígenas le cuentan. Obviamente él tuvo que aprenderse el idioma de ellos para poder entenderlos. Y el tipo va de encomienda en encomienda observando cómo hacen los españoles en las islas, ¿sí? Y recién llegados los españoles, es decir, en el año 1500, sí fueron muy crueles. Ni siquiera 1500 completo, por ahí hasta 1520. Fueron muy crueles. Eh, el tipo hace una descripción total. Es un sacerdote y está denunciando a sacerdotes y está denunciando a una España católica. Y escribe un libro que se llama Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias. Ahí comienza a gestarse otra vez el derecho de gentes. Entonces, en esa brevísima relación de la destrucción de las Indias comienza a describir, hasta exagera si es posible, y cogen los bebés y se los echan a los perros, a los bebés indígenas, empalan los indígenas, les sacan los ojos, y es demasiado crudo leer esas notas que hace Fray Bartolomé de las Casas. El libro no es difícil de conseguir si lo quieren obtener. Y va y el tipo se horroriza con todo lo que dicen. No, pues esta gente está muy loca. Entonces va a España, habla con el rey ya muerto Isabel, Isabel la Católica, habla con el rey, intenta convencer al rey que se devuelvan, que los españoles no tienen ningún derecho a estar ahí en esas islas porque ellos solo tienen justificación religiosa en caso que los indígenas les hayan dado permiso. Entonces el rey como que además tampoco estaban sacando mucho oro que digamos y eso era más una empresa privada que estatal. Entonces básicamente el rey lo que les daba era permiso y con la condición de que le dieran la quinta parte de lo que robaran. Entonces eso no era como muy rentable, como el quinto real. Entonces el rey que está a punto de devolverlos cuando aparece otro curita malvado que se llama Ginés de Sepúlveda. Y Ginés de Sepúlveda va a postular cosas nefastas para la sociedad indígena. Esas cosas nefastas que va a proponer para la sociedad indígena Ginés de Sepúlveda es que
Pero ¿cuál es el problema? Si ellos no tienen alma. Si los indígenas no tienen alma, pues usted les puede cascar, como usted coger a pata una escoba, un butaco. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas, no veo, pues si ellos sí tienen alma, a ellos sí les duele, obvio. ¿Quién dijo que no? Y el rey ya está viejo, ya está enfermo, y dice, ¿quién le hago caso? Entonces coge y el rey dice, hagan unos debates, yo los quiero escuchar. Hacen 5 debates en la ciudad de Valladolid para comprobar si tienen o no tienen alma los indígenas. Fray Bartolomé, que si tienen alma, que si les duele, que usted no entiende, yo no sé dónde está saca eso. Y comienza a sacarle explicaciones de por qué los indígenas sí tienen alma y el otro a refutarle que los indígenas no tienen alma. La idea es que los españoles se tienen que ir y el otro no, que se queden porque es que tienen derecho, porque es que esta es una plaga inmunda. Entonces, al final de los 5 debates, no son el mismo día, son incluso con la diferencia de años. Cada uno va preparando las respuestas para decir al otro. En 1542, el resultado de esos debates va a favorecer al uno y al otro al mismo tiempo, porque los españoles no se van a ir, punto para Ginés de Sepúlveda, pero sacan unas leyes que se llaman leyes nuevas. ¿En qué consisten estas leyes nuevas? Prohibido tocar a los indígenas, punto para Bartolomé de las Casas. Prohibido tocarlos es que se crean unos resguardos que pueden ser de grandes como Cundinamarca, resguardos indígenas, donde eso sea un piqui, o sea, como cuando uno está jugando o un seguro en el parque, es así. Usted entra y es invulnerable. Es más, se les debe respetar la jerarquía. Nuevos territorios que se encuentren, si hay una tribu que tenga un cacique, a ese cacique se le debe respetar el hecho de que sea cacique. Se le debe hacer un pacto con él, se le debe intentar evangelizar y a través de la evangelización la gente acepta o no el trabajo. Eso es algo supremamente humanista. Entonces, las leyes nuevas de 1542 son evidencia de que los españoles tomaron conciencia de lo que estaban haciendo. Bueno, probablemente la gente que estaba haciendo eso no, pero el rey sí pone orden y toma cartas en el asunto. Y los sucesivos reyes van a defender a los indígenas. Es decir, por eso trajeron negros, porque los indígenas son intocables, porque son personas que son nuevos en la religión, son demasiado puros, diría el mismísimo Bartolomé de las Casas. Entonces, con Bartolomé de las Casas encontramos una filosofía más humanista, más preocupada. Y eso que el man es sacerdote, la historia de la filosofía va a estar, y de la ciencia va a estar bastante distinta como uno se la suele imaginar, que es uno se suele imaginar ateos enseguecidos construyendo ciencia. Y mira tú que no. Los grandes avances científicos han sido construidos por gente creyente. No estoy defendiendo la idea de Dios. Ustedes son libres de elegirlo. Probablemente no existe y probablemente no haya ninguna evidencia. Pero normalmente lo que voy es borrar esa idea de que el ateísmo ciego es el que siempre ha estado buscando la ciencia. Y sí, han habido muy buenos personajes ateos que han construido ciencia. Y gracias a su ateísmo es que han logrado avanzar. Entonces, pero sin embargo no podemos despreciar el aporte de los creyentes. Mucha gente que ha creído, ¿listo? Tal vez están equivocados en eso, pero de alguna manera eso les ha servido para poder avanzar. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas, que siendo sacerdote, uno diría, no, pues es que esa gente llegó aquí a matar, a violar. Al principio, recordemos que América es descubierta en 1492 y solo se tardan 50 años en tomar conciencia. Si defenderán a los indígenas. Pero los portugueses no, ni los ingleses, ni los franceses. Entonces, eh, Fray Bartolomé de las Casas va a inaugurar una corriente humanista dentro de la filosofía que va a ser totalmente opuesta a Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, aboga más por la libertad de los individuos, es decir, todo el producto de las leyes nuevas de 1542 es básicamente Fray Bartolomé de las Casas, como ya los españoles no se van a devolver, por lo menos que las condiciones de los indígenas mejoren bastante, que no se les azote, que no se les pegue, que se les respete los nombres de los pueblos. Por eso que tanto pueblo se llama Chiquinquirá, Moniquirá, Tocaima, Sasaima, Vianí, Pulí, sí, Sogamoso, Fusagasugá, Bogotá.
porque se les respeta lo más que se pueda a la cultura. Evidentemente se desevangelizó, sigue siendo una imposición. No estoy diciendo que todos los curas hayan llegado con florecitas a repartir, no. Pero incluso va a haber un obispo que se llama Diego de Landa que va a llegar y va a quemar todos los códices mayas que porque le parecían diabólicos. Entonces, lo que van a hacer los mismos católicos es llamarlo a juicio. La Inquisición, ¿y usted por qué quemó eso? ¿Usted quién dijo que podía quemar eso? Y mientras el tipo está explicando que por qué quemaba eso, y el tipo dice, mira, pues yo vi una de esto y yo logré traducir eso. Esa es la única evidencia que quedó para poder traducir esos, los poquitos tres códices que quedaron en el mundo. Entonces, eso a grandes rasgos del pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas con su libro de brevísima relación de la destrucción de las Indias, como poner en evidencia el maltrato hacia los indígenas. Listo, defender el derecho de las gentes, que las personas tienen la misma condición humana de recibir un buen trato y un trato digno. Listo. Posteriormente vamos a encontrar otro man que ya es más famoso, Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo va a postular, el tipo no está en contra de las repúblicas, como se suele pensar, ¿sí? Porque él tiene un libro muy famoso, tiene otro libro, pero el más famoso y el más inmortal es el libro El Príncipe. El Príncipe es un manual de instrucciones para un mafioso colombiano, como para cualquier parlamentario, presidente o actualmente congresista. En ese libro él le da consejos al príncipe de turno, porque Nicolás Maquiavelo vive en una ciudad que es un país, es una ciudad-estado, se llama Florencia. Y esa ciudad-estado pues está rodeada de enemigos y todo el tiempo toca defenderla o estar al tanto. Y alguien que esté montado en el poder, si no sabe gobernar, se jodió Florencia, la invaden. Entonces, tipo redacta el libro para uno de los Medici que está en el poder. Le dice, mire, usted tiene que mandar así, 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 así. Entre esos consejos está que el príncipe, el que mande, en tiempos de crisis, y no es porque él deba ser personalmente así con todo el mundo, en tiempos de crisis y con todo su pueblo debe ser cruel en vez de clemente. No debe perdonar mucho. Si es que uno no debe perdonar. Debe ser tacaño en vez de generoso. Debe ser engañoso en vez de sincero. ¿Listo? Solo en tiempos de crisis y por razones de Estado. De ahí se infiere una frase que él no dijo, pero de ahí se infiere que es el fin justifica los medios. Es decir, el objetivo es preservar el Estado, preservar que Florencia siga siendo Florencia. Y para que Florencia siga siendo Florencia, si es necesario matar, engañar, mandar a robar por el Estado. No porque a mí me parezca que ese fulanito me cae mal y que dijo una cosa negativa. Razón de Estado. O sea, que el Estado, que es Florencia, es lo que manda. Y todo lo que se haga en pro de Florencia es importante. Entonces, en ese orden de ideas, Maquiavelo dice, bueno, yo reconozco que el cielo y la tierra y el infierno existen, pero del cielo y el infierno eso son abstracciones, yo no tengo ninguna evidencia de que eso exista, ¿sí? Es como yo no tengo ninguna evidencia de que eso exista, pues a mí lo que sí me consta es que Florencia existe. Como Florencia existe, se debe defender. Y pues como todo esto del pecado y el dolor y la envidia y la sedicia, esos son pues cuentos cristianos que van de acuerdo a la idea del cielo e infierno, pero a mí lo que me interesa es lo que yo veo, Florencia, como hay que defenderla, entonces yo voy a defenderla con todo, voy a proponer cómo se debe defender con todos los juguetes. Con todos los juguetes implica que Florencia sea una ciudad eh, a cargo de un príncipe con el suficiente poder natural, con sus impulsos naturales, no metafísicos, ¿sí? Porque él va a divorciarse de eso. Él no va a ser ateo en ningún momento, pero se separa esa parte religiosa, esa parte de la fe. Allá usted con sus camándulas y sus pecados, pero, pero lo que concierne al, a la Florencia, eso se debe manejar con mano de hierro. Más, debe parecer malo y egoísta, pero no lo debe ser personalmente. ¿Listo? Él va a ser malo y egoísta es por el pueblo. Y solo en tiempos de crisis. No debe andar por la vida así.
listo, con tal de defender. Y como él sabe que todo el azar va a regir el mundo, dice, bueno, ya que no podemos evitar que ocurran desgracias o traiciones, el príncipe que haya en el poder debe ser rápido, efectivo, debe estar preparado todo el tiempo por si lo llegan a traicionar, por si llegan los aduladores, que los aduladores son esas personas lambisconas. Ay, ¿cómo estás de bien? Qué chévere, y no sé qué, después vienen a pedirle un favor. Ay, bacano. ¿Qué más perdido? Porque tan perdido. Entonces, ese tipo de adulaciones siempre tienen un favorcito debajo. Y ese favorcito debajo es aprovecharse de su poder para poder obtener un favor que en realidad a usted le importa 5. Lo que quieren es el favor. Entonces tienen que fingir interés. Y esos son los aduladores. Dice, tiene que estar pendiente de los aduladores. Tiene que reaccionar rápido. Tiene que mostrarse fuerte. Por el Estado, no por él. ¿Listo? No es que él deba hacer así en la vida real. No es que él sea así con la hermana ni con la mamá, no. Sino por el Estado. ¿Listo? Entonces, él va a conseguir, Maquiavelo, aunque todo el tiempo se le dice que maquiavélico, que porque la razón de Estado es lo que importa, eso mucha gente lo va a tomar negativamente. Por ejemplo, que supongamos masacres con sentido social, diría cierto innombrable. Que, por ejemplo, que si usted debe, supongamos, eh, para que el país o mi idea de país sea la correcta y se mantenga como está, yo debo desaparecer 20 familias, que porque esas 20 familias son problemáticas. Entonces, problemáticas porque protestan contra mí y se han dado cuenta de mis embarradas. Entonces, razón de Estado, voy y los elimino. O mato a Dylan Cruz, razón de Estado. No, me estaba fastidiando ya, me tenía harto. Eso es razón de Estado. Eso es lo que se ha interpretado negativamente de Maquiavelo. Maquiavelo no va a postular. Ahora, eso él lo hace para una monarquía, ¿no? Un príncipe, pero él no va a estar de acuerdo con las monarquías. Dice que las monarquías son necesarias siempre y cuando no haya una emergencia, mejor dicho, no haya suficiente cuerpo legislativo que apoye una república, pero él va a apoyar eso por la república. Él va a tener otro libro que se llama Los discursos de Tito Livio, que es basándose en la antigua Roma, pero en la antigua Roma republicana. Y va a postular la idea de los contrapesos, que cada representación, cada estamento tenga una representación y cada uno pueda controlar al otro de tal modo que ninguno me pase de loca. Entonces, esa es la idea de Nicolás Maquiavelo, que pasará a la historia como alguien perverso y que daba, más el mismísimo Bertrand Russell dirá que eso es el manual de instrucciones de un mafioso. Pues porque usted va y lo mira y si no logra comprender muy bien esa transgresión cultural y filosófica que se da en la persona de Nicolás Maquiavelo y en las otras personas que hemos nombrado, es difícil comprender el alcance de sus análisis. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de ese comenzar de la filosofía eh, política, ¿listo? Porque esa es una de las grandes preguntas de la filosofía. No, no crean que solo es la belleza y el ser y el conocimiento. Otra de las grandes preguntas de la filosofía es ¿cuál es el mejor sistema político posible? Entonces usted puede decir, no, que el comunismo. Y a eso le salen otras 25 preguntas. Y cuando usted termine de responderle, le han salido otras 25 a cada 25. Entonces, es algo exponencial. Esa pregunta de cuál es el mejor sistema político posible no ha podido ser respondida porque siempre salen casos en los que no aplica su respuesta. ¿Sí? Siempre saldrán casos y casos lo más de curiosos y casos reales. Entonces, el mejor sistema político posible es más fácil, como diría Winston Churchill, el menos peor sistema político posible, porque lo que diría Sigmund Freud, lo peor que le pudo hacer un humano a otro fue decir que empezaran a formar la humanidad. Sí, cuando los humanos vivían libres por ahí, pues qué humanidad, qué sociedad, qué leyes, qué política. Pero cuando ya comenzamos a formar sociedades, entidades territoriales, ya hubo que negociar libertades. Eso lo veremos posteriormente con el Leviatán y contra todo Social de Rousseau y los aportes políticos de John Locke. Entonces,
Esto es como un preludio de primeras aportaciones filosóficas. El hecho de que ellos no hablen del arjé, del conocimiento, de la belleza, no les quita la capacidad filosófica. Son filósofos políticos y están indagando acerca de cuáles son los mejores sistemas políticos posibles. Cada uno dará su respuesta, ¿no? Nicolás de Cusa aquí como que no cabe, ¿no? Pero Maquiavelo dará su perspectiva, que solo se le tomó la parte del príncipe, porque los discursos de Tito Livio son más importantes, son más nobles. Bartolomé Las Casas con el derecho de gentes, Tomás Moro con su idea un poquito frita de la isla Utopía. Entonces, eso es el tema de hoy. Gracias, muchachos.